Volviendo ahora a nuestro asunto central de este culto, que es nuestra juventud, pues hay que pensar que la juventud es diversa en cuanto a su edad y madurez. Por ejemplo, un adolescente que está dentro de los 12 a los 18 años es una etapa de la juventud. Es una etapa, por cierto, que la persona está madurando, está empezando a madurar. Hay cosas que todavía son misteriosas casi para un joven a esas edades, y es obvio que también ese es un tiempo de preparación para entonces entrar a una edad todavía joven, pero de mayor madurez. Ya después de los 18, por lo menos la mayoría de edad se considera a los 21 años, aunque los derechos de ciudadano desde los 18. Pero ya a los 21, ya el joven se puede decir que es un joven que ha madurado como joven. Ya no puede ser visto como un adolescente. De ahí para adelante sigue siendo joven, pero ya le queda menos tiempo de juventud para entrar a la época de un joven maduro. Y ese joven maduro es el que hace esas decisiones importantísimas de la vida, que son las que marcan la existencia y el derrotero de esa persona por el resto de la vida. Hay algunas excepciones, pero generalmente esta es la regla. Una de las cosas que se hacen como joven maduro es precisamente llegar al noviazgo y al matrimonio. De eso queremos compartir hoy con nuestra juventud y con nuestros adolescentes. Quiero leer un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 24, el versículo 10 hasta el 15, en el nombre del Señor, dice así la Escritura. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillarse los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Que el Señor añada bendición a través de su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento porque nos das el privilegio, la bendición de llegar a multitudes a través de estos medios, especialmente jóvenes y adolescentes que sabían de este evento y estaban atentos al mismo, y ahora, Señor, están esperando un consejo, una palabra que pueda arrojar luz a sus vidas, Señor, y a sus propósitos. Te pido que nos hables a todos, Señor, que tú nos ministres con tu palabra y con tu espíritu, y puedan estos jóvenes y todo tu pueblo
ser edificado en la fe y en el conocimiento de tu santa palabra, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Como les dije, queridos hermanos, el propósito es considerar el noviazgo y el matrimonio aprobado por Dios. Algunos preguntan, ¿qué dice la Biblia sobre el noviazgo? Tenemos que decirle con toda sinceridad que la Biblia casi nada habla sobre el noviazgo. Menos podríamos encontrar una especie de instrucción específica tocante a el noviazgo. Sí hay unas especificaciones generales y luego hay ejemplos, modelos bíblicos de los cuales podemos extractar muchísimo para el matrimonio. Pero una instrucción tocante al noviazgo, pues no la tenemos. No obstante, no es que no exista nada. Acá tenemos un principio de noviazgo. Tenemos aquí el noviazgo y matrimonio de Isaac, hijo de Abraham, uno de los principales patriarcas del pueblo hebreo. Muy interesante, porque los tres grandes patriarcas de Israel fueron Abraham, Isaac y Jacob. El hecho es que ellos tuvieron matrimonios un poquito unos mejor que otros. Por ejemplo, el matrimonio de Isaac, yo encuentro que es un matrimonio muy pacífico. Transcurre tranquilamente. Es un matrimonio que podríamos decirse tuvo pocos altibajos. Casi no lo vemos enredado en los problemas que sí tuvo Jacob o el mismo Abraham, que también tuvo ciertos problemas en su matrimonio. En el caso de Isaac, de los tres, es el que menos problemas tuvo, aunque los tuvo. Tuvo un par de problemas que sí fueron serios y profundos, pero lo superó con la ayuda de Dios. Fue un hombre entendido. Yo creo que usó mucha inteligencia emocional para poder manejar y asimilar estos problemas que le acontecieron. Por ejemplo, el problema de la esterilidad, que también fue común en los matrimonios tanto de Abraham como de Isaac y del mismo Jacob. En el caso de Raquel, ella era estéril. Entonces, es algo interesante, hermanos, porque uno puede ver aquí algo extraño. Y digo extraño para diferenciar de algo natural, de algo común y corriente, de algo que tenía que pasar. Por el hecho de que los tres patriarcas, los que estaban llamados a ser padres de multitudes, los que estaban llamados a tener una descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo, se casaron con mujeres aparentemente estériles. Ahora, Dios intervino. En cada caso hubo una intervención milagrosa de Dios. Pero pensamos que el diablo estaba opuesto a que se cumpliera la palabra dicha por el Señor en el libro de Génesis, cuando él habló a la serpiente y le dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza al diablo. Y le dijo el Señor: tú le vas a hacer una herida también, pero es una herida en el calcañar, o sea, en el tobillo. No es una herida mortal, ni siquiera grave,
pero el aplastamiento de la cabeza, la herida en la cabeza a una serpiente, pues obviamente es mortal. Quiere decir que el diablo usó la esterilidad de ellas. En el caso de Isaac fue una enfermedad que él provocó. El diablo la provocó. Isaac se dio cuenta y oró por su esposa, y la Biblia dice que Dios lo escuchó y fue sanada y dio a luz. Fuera de esta introducción y entrando al tema principal, encontramos que este matrimonio de Isaac resulta un modelo. Nos presenta algunos paradigmas en cuanto a estos tratos de Dios con el matrimonio y con el noviazgo. Nadie podría poner en duda que el noviazgo y matrimonio de Isaac con Rebeca era algo de Dios, era algo dispuesto por Dios. Como dijo acá en el pasaje que leímos el mayordomo, tú destinaste a esta muchacha para que sea la esposa de mi amo. O sea, había un plan de Dios, había un propósito de Dios. Sin embargo, hubieron cosas negativas, de eso les hablaré al final. Cortemos esa parte y después hacemos el empalme. El relato es muy interesante también porque hay romanticismo, hay dramatismo, hay una contestación en una forma pormenorizada que no admite lo accidental en el caso de este matrimonio. Es decir, cualquiera, examinando estos aspectos del matrimonio de Isaac y de Rebeca, tendría que concluir que era un matrimonio de Dios, que era un matrimonio aprobado por Dios. Recuerden ese aspecto, un matrimonio aprobado por Dios. Hay muchas personas que no se han casado. Hay personas que han decidido no casarse. Otros tal vez lo quisieron hacer, pero algo les impidió, los obstaculizó para poder realizar un matrimonio. Lo primero que quiero decirle es que eso no está mal. O sea, el no casarse tampoco es el extremo de la miseria o de lo negativo. De hecho, no es malo no casarse. Por ejemplo, Pablo le habla a los Corintios en su segunda epístola y capítulo 7, donde nos da una instrucción muy buena allí sobre el matrimonio en muchos aspectos, pero él dice dentro de lo que habla, bueno le fuera al hombre no casarse, no tocar mujer, quedarse como yo, dice Pablo, porque Pablo era también un hombre que no se había casado, o no se había casado, o había quedado viudo, porque no sabemos qué pasó con la familia de Pablo. Lo único que sabemos es que tuvo un sobrino en Jerusalén, hijo de su hermana, que también vivía en Jerusalén. Más familia no sabemos. Probablemente le pasó lo que pasaba en una familia judía, cuando alguien se oponía a los principios de esa familia, que era desconocido, era echado prácticamente y borrado de los anales de la familia. Es probable que a Pablo le haya pasado eso, y lo que él tenía como ganancia lo consideró como pérdida por amor de Jesucristo. Era un hombre, pues, que vivió todo su ministerio solo, nunca se casó, y él dice esta palabra que es un buen consejo para el que decidiera no casarse. Allí lo que habla el apóstol Pablo es si tiene o no don de continencia. El don de continencia no es que una persona no sienta el deseo de entablar una relación amorosa con una mujer, en el caso de un hombre. No,
puede sentirlo y debe sentirlo, pero tiene una capacidad dada por Dios para gobernarse a sí mismo hasta ese punto y renunciar a sus deseos para dedicar sus deseos y su vida entera a Dios y su servicio. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Pero no solo Pablo. Antes de él Jesús, que todos sabemos que el Señor pues también fue soltero, habló sobre esto del matrimonio y dijo cosas tan serias que deben ser la regla en el matrimonio. Cada cristiano que va hacia esto del matrimonio tiene que saber que aquí no hay vuelta atrás. Aquí no hay algo como que si me sale mal el asunto voy a divorciarme y me busco otra o me busco otro, dirá ella. No, este chance no lo hay en la palabra. Entonces el Señor les dice esto a sus discípulos. Les habla contra el divorcio. Les dice que el hombre tiene que arreglar las cosas con su mujer. Entonces sus discípulos le dicen en la casa, si así es el asunto del hombre con la mujer, pues no conviene casarse. ¿Y qué les dice el Señor? Les dice, bueno, eso no puede hacerlo cualquiera. El que se sienta capaz de hacerlo, que lo haga. Y de una vez dijo, hay eunucos. Eunuco es uno que no se casa. Un hombre solo toda la vida. Hay eunucos, dice él, que se han hecho eunucos ellos mismos. Han decidido eso. Hay eunucos, dijo el Señor, que los hacen los hombres eunucos. Estos son los hombres que castraban antiguamente para que sirvieran en las cortes reales, especialmente en lo que tiene que ver con los harenes de los reyes, que cuidaban esos harenes compuestos de tal vez las mujeres más hermosas que habían en toda esa comunidad. Pues bueno, eran eunucos hechos por el hombre, es decir, castrados. Pero también hay un tercer eunuco que dice el Señor, eso está registrado en Mateo 19, capítulo 10 al 12. Eunucos que se hacen eunucos por el reino de Dios, o sea, por causa del Señor. Entonces, si alguien, dijo el Señor, tiene esa capacidad, pues que lo haga. O sea, no es algo que podemos decidir alocadamente, porque la relación entre un hombre y una mujer, en cuanto al matrimonio se refiere, es algo sumamente serio. Cuando el Señor trató este tema, hermanos, queridos jóvenes, lo hizo estableciendo, aunque no era algo que él estaba estableciendo ahí, pero siempre estableció los principios. Él dijo, al principio no fue así, que había divorcios por cualquier cosa. No. Y entonces establece ese principio para nosotros. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los principios del Señor. Realmente el hombre se siente solo, la soledad, y la mujer también. La soledad es parte de lo que nos va preparando para el matrimonio. Ahora, el matrimonio no es lo único que puede aliviar la soledad. La soledad puede ser atendida en el caso nuestro, que tenemos tanta gente amiga en la iglesia, pueden ayudarnos, pueden darnos esa cuota de amistad, ¿verdad? Que todos necesitamos. Y una persona que se sienta sola en la iglesia, entablando buenas relaciones espirituales, puede vencer ese sentimiento. También hay otras familias, etcétera, etcétera. No tiene que ser necesariamente con el matrimonio, pero sí estamos de acuerdo
que el matrimonio llevado como dice la palabra es un gran antídoto contra la soledad, porque también después vienen los hijos y ya es algo que se añade a la vida de aquel solitario o solitaria y se complementa todo esto de manera tal que ya esa persona probablemente nunca vuelva a sentirse así solo como se siente tal vez en este momento. Ahora bien, cuando una persona se enamora e inicia un noviazgo, es algo emocionante. Tiene un aspecto muy emotivo y también como que acelera el alma, la vida de esa persona y lo levanta a alturas que son a veces alturas irreales, lo que decimos comúnmente estar en las nubes. Yo pienso que es parte también del plan de Dios, hermanos, porque en el caso de Adán, Dios tuvo que hacer caer sobre él sueño profundo. Fue un anestésico, pero también fue un estado en que él ni cuenta se dio, que cuando se despertó después de esa cirugía divina, allí estaba ella y la amó. Y él dijo, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, etcétera. Pero antes de eso, antes de que hubiera esa conformación de un hogar, hubo un periodo de sueño, un sueño que no le permitió a Adán pensar con toda claridad. Y no es que estoy en contra de lo que hizo Adán, él estuvo contento muchísimo por su matrimonio con Eva. Pero me refiero a este punto, que hay veces ese levantamiento del ánimo produce en muchos jóvenes una falta de inteligencia, una falta de poner los pies sobre la tierra, de pensar en una forma concreta, racional. Y entonces caen en la idea de que el matrimonio, en su principio, que es el noviazgo, es algo que se basa solo en emociones, solo algo en que me gustas, en que me atraes, en que qué linda o qué lindo, según el caso, y en ver algunos aspectos de su vida física que le atraen y que ese es el fundamento del matrimonio. Es una equivocación. La vida no se puede construir en las nubes y tampoco se puede construir solo de emociones. Hay muchos, pero muchos aspectos que deben ser examinados y trabajados antes de tomar el paso del matrimonio. Volviendo al mayordomo, a él Abraham le encargó, ve a mi tierra, a mi parentela, y allá encuentra la esposa de mi hijo Isaac. O sea, Isaac había decidido casarse. Y este mayordomo, que más adelante se nos da un nombre, Eliezer, acá no se menciona su nombre en este pasaje, obedeció al pie de la letra y siguió todo lo que le fue encomendado. Hay algunas cosas muy importantes que resaltan en esta experiencia, que vuelvo y les recuerdo, produce un matrimonio que fue la voluntad de Dios. Un matrimonio de Dios, diríamos hoy. Lo primero que vemos es el aspecto de las consideraciones
familiares. Esto es muy importante. ¿A dónde quería Abraham que fueran a buscar esposa para su hijo? ¿Dónde estaba su familia? Dentro de su parentela. No quería que Isaac se casara con una persona cananea de la tierra donde él vivía, pero él era extranjero ahí. La fe de él lo llevaba a querer conservar la línea de la simiente santa, aquella simiente prometida. Noten el celo de los patriarcas, el celo por mantener la simiente, porque no se perdiera en la multitud de gente la simiente que Dios había prometido, que le iba a herir la cabeza al diablo y que iba a ser el fundamento de las muchedumbres que se iban a levantar de esa simiente, empezando con Abraham. Así que era en su tierra. Esto nos lleva a pensar, ¿saben qué, querido hermano, querido joven? Que en el matrimonio y noviazgo cristiano tiene que estar Dios en medio. Tiene que ser un matrimonio entre creyentes. No puede ser en yugo desigual. Qué bueno pensar en la otra familia. Oiga eso, querido joven. Por eso tiene que haber madurez para poder hacer estas cosas. Esto no lo puede hacer un muchachito de 13 años. No lo va a entender una muchachita de 15 años. A ella lo que le preguntarían es, ¿qué prefiere usted? Y ella diría, uno bonito. Porque eso es lo que, hasta ahí es que llega el entendimiento, por lo general, en esta parte de el adolescente. No está preparado para ir un poco más allá, para prender luces largas. Está viendo casi solo con luces cortas. Entonces, la familia es importante. Algunos dirán, yo no me caso con la familia, me caso con ella. O yo no me caso con la familia, me caso con él, dirán ellas. Está equivocada y equivocado. De alguna manera, la familia se va a relacionar con ese nuevo matrimonio. Por eso es bueno pensar y examinar las relaciones de esa familia, porque va a repercutir en el matrimonio que se forma. Usted no puede quitarle, por ejemplo, a su esposo que no vea a su familia, que no visite sus padres, por ejemplo, que en algún momento no acuda en defensa o en ayuda de sus padres, de su familia. Esa es su familia. Nadie puede quitar y romper esos lazos simplemente porque decir, me quiere a mí también. No, te quiere, pero el amor es tal que se puede compartir y no hay problema. No. Si usted tiene un hijo y viene otro después, no le quita un poquito de amor a su hijo, el primero, para entonces repartírselo con el nuevo que llegó. Y si tiene 5 o 6 hijos, no le restó nunca al primero para darle a los demás. Simplemente el amor es tan amplio, es tan poderoso, es tan de Dios, que el amor puede existir para cada uno de los seres que necesitan ese amor. Entonces, amados hermanos, juventud del movimiento misionero mundial, padres del movimiento misionero mundial, jóvenes maduros del movimiento misionero mundial, hay que tener en cuenta los aspectos familiares y hay que tener en cuenta que no puede ser en yugo desigual. Recuerden que nosotros no nos guiamos como el mundo. El mundo vive su vida. Ahora mismo hay un movimiento que quiere desfigurar la familia. Estoy hablando
En serio, hermanos. Hay movimiento que ya ha hablado claramente. Quieren desfigurar la familia. Quieren acabar con la familia que ellos llaman tradicional, para entonces entrar a una era nueva, distinta, en un aspecto tan profundo como es el familiar. Ya ustedes saben qué viene después de eso. Los matrimonios ahora no tienen que ser necesariamente entre un hombre y una mujer, y por ahí siguen. Un hijo no tiene que nacer del vientre materno, puede nacer en un tubo de ensayo o pueden nacer aparentemente en un vientre prestado, cosas que eran inverosímiles hace 25, 30 años, hoy se están oyendo como cosas totalmente comunes y corrientes. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Primero, que Cristo viene, pero que el diablo está encarnizado contra la familia. Por eso yo le pido a la juventud del movimiento soltera, hermanos, pongan a Dios en el medio, pongan a Dios en el fundamento de su vida y de su matrimonio. Y cuando se casen, sepan que tienen que guardar un testimonio, tienen que decirle en la cara al diablo, este sí sirve. Tienen que decirle al mundo a 1000 voces, este matrimonio sí vale la pena. Y como Dios lo hizo y lo diseñó, así es que es. No es en otra forma inventada por ningún hombre ni por ningún movimiento de ninguna clase. Pero tenemos que ser sabios. No nos guiamos según el mundo, nos guiamos a través de la presencia y dirección del Señor. Este mayordomo tuvo fe, porque él no veía trazos de lo que él esperaba. Él llegó a ese lugar como un extranjero y lo único que supo fue, bueno, aquí yo tengo que confiar en Dios. Yo tengo que esperar en el Señor. Y tuvo fe. Esa fe que lo llevó a pedir a Dios. La fe que conduce a la oración. Y luego entró en la parte que a él le correspondía. Él dijo, yo no sé qué muchacha va a salir. Yo sé que van a venir al pozo porque es costumbre que las muchachas vengan a sacar agua al pozo. Pero yo no sé quién va a venir. Yo te pido, Señor, que la muchacha que venga y yo le pida agua y ella me diga, sí, cómo no, te voy a dar agua, baje su cántaro y me dé agua. Y que a la vez me diga, también a tus camellos voy a darles de beber. Que esa sea la que tú has escogido. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, hermanos. Es maravilloso ver cómo Dios actúa allí. Dios está interesado también en nuestro matrimonio, en cómo nos vaya, en cómo salgan las cosas. Dios está interesado, pero también espera ver nuestra fe. También espera ver nuestra oración. Y cuando se dé el momento, nuestra actuación acorde con ese mismo propósito. Era muy difícil que una muchacha le diera de beber a tantos camellos. Un camello, hermanos, es un barril sin fondo tomando agua, porque pasan días sin tomar agua en el desierto y cuando van a tomar agua, van a tomar agua. No estamos hablando de un vasito ni una botellita, no estamos hablando de galones y galones y galones. Así que quien diga, voy a darle de beber a tus camellos, sabe que tiene que trabajar par de horas extras. Este hombre quería ver esa actitud en esa muchacha. Y en efecto, eso sucedió con Rebeca. Cuando ella vino, él le pidió de beber, ella bajó el cántaro y le dio agua, y luego le dijo exactamente, voy a sacar agua y le voy a dar de beber a tus camellos. Gloria al nombre de Jesucristo. Allí hay una manifestación muy linda
de la dirección divina para un matrimonio. Esta es diríamos, como un reflejo de un noviazgo según Dios. Repito, en la Biblia, el noviazgo, de hecho, las costumbres judías poco permitían un noviazgo según nosotros lo conceptuamos en nuestro occidente, en nuestra cultura. Era distinto. No vamos a hablar de ese tema a fondo, pero la verdad es que eran dos mundos muy distintos. Así que no hay instrucciones que te puedan decir, tienes que hacer esto primero, esto después, pero acá tenemos una especie de modelo de un matrimonio que le fue bien, de un matrimonio que tuvo éxito en la palabra de Dios, y por qué no imitar algunos de sus principios. Aquí nadie tiene camellos, aquí nadie tiene riquezas como este mayordomo llevó hasta ahí. No es lo mismo un patriarca como estos que cualquiera de nosotros. Eso es verdad, eso es cierto, pero hay principios, y los principios son muy importantes en los tratos de Dios, queridos jóvenes y queridos hermanos. ¿Para qué debe servir el noviazgo? Mire para qué sirvió en este caso. Isaac conoció algo, aunque era su mayordomo el que estaba al tanto, pero eso iba a ser conocido, de hecho está escrito. Iba a conocer a la que iba a ser su esposa a través de esa referencia. No hay duda de que este mayordomo dio un informe pormenorizado de los eventos acontecidos, de manera pues que acá en el noviazgo, que sería este tiempo en que llega el mayordomo y habla con la familia y habla con Rebeca, etcétera, y luego van al matrimonio, él la lleva por el desierto hasta la casa de Abraham y de Isaac para que se produzca el matrimonio. Gloria al Señor. Nosotros encontramos allí que había un conocimiento pues evidente. No era un conocimiento general, más bien era un conocimiento bastante detallado. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Quiénes son tus hermanos y hermanas? ¿Cómo son las cosas allá en tu casa? Todo eso lo supo el mayordomo. Es bueno que el joven y la joven, aquí no es que uno lo hace y el otro no, los dos deben usar el noviazgo. ¿Para qué? Para conocer a ese con quien piensas unir tu vida, el resto de tu existencia. O conocer a esa que también es la que va a unirse contigo el resto de tu vida. O sea, que es algo importante. ¿Para qué sirve el noviazgo? Pues para conocerlo. Conoce su familia. Los que mejor conocen a una persona son los que están cerca de él. Son los que lo ven casi todos los días. Son los que oyen de levantarse hasta acostarse. Cómo habla, cuáles son sus gustos, cuál es su carácter. Hay cosas que hay que conocer en un noviazgo, y por eso el noviazgo debe ser aprovechado. No para andar en las nubes por allá y dándole lugar al diablo, porque al diablo se le da mucho lugar hoy en día en los noviazgos. En el mundo el diablo es el dueño y señor de esos noviazgos. Ya es difícil pensar en un noviazgo puro, santo. No, ahora un noviazgo es prácticamente
vivir en fornicación. Y esto nos lo venden por la televisión, nos lo venden por las noticias, nos lo venden por el cine, por todos los medios masivos de comunicación. El diablo está bombardeando constantemente que eso se hace y está bien, que no hay que hacer matrimonio ninguno, que un hombre y una mujer deben vivir como les plazca. Ese es el mundo. Por eso es que viene, hermano, un tiempo de juicio sobre la tierra, que todos sabemos que está destinado a eso. Pero en el noviazgo cristiano no puede ser así. Conozca si pueden ser compatibles, por ejemplo. Porque si a él le gusta tal color y aborrece tal otro, usted debe saberlo. Porque si él ronca, por ejemplo, aunque no estoy hablando aquí de dormir juntos, pero usted puede averiguarlo, usted puede saberlo, y usted no resiste un ronquido, no se case con uno que ronque, porque va a tener usted una incomodidad el resto de su vida. Es un tacaño de esos que invitan a ir a una cena y le dicen a ella: oh, pague usted porque es que yo no traje plata, dejé la cartera, se me olvidó la plata. Y ella cree que eso es muy exótico. Y, ay, qué lindo mi novio, qué simpático, ¿no? Qué tremendo, ¿eh? Me trajo aquí, me invitó a cenar y bueno, ahora me dice que pague. Qué lindo, qué lindo. Vas a vivir una vida miserable el resto de tus años con un tacaño que te va a contar hasta la ropa que tienes, que te va a decir toda la vida: no, ya tú tienes 2 pares de zapatos, ¿para qué un tercero? ¿Para qué un cuarto o un quinto? A las mujeres les gustan mucho los zapatos. Es una persona tacaña. Es una persona que no es dadivosa. Y eso no se cura. Esas son cosas que permanecen, como dice un dicho, genio y figura hasta la sepultura. Es un gritón en la casa. Averigua eso, joven. Es un peleón en la casa. ¿Cómo es como creyente, como oveja, tanto él como ella? Para eso es el noviazgo, un tiempo para conocer a la persona y no pienses que los vas a arreglar tú. Hay cosas que no se pueden arreglar en ese ambiente del enamoramiento, no se arreglan, porque ahí casi todo el mundo parece arreglado, pero a la hora de la hora no lo están. Entonces, amados y amadas, el futuro de nuestra vida en este caso puede estar comprometido si no tenemos sabiduría en esto del noviazgo. Ahora, el noviazgo también sirve para preparar el matrimonio. Es bueno que los novios cristianos hablen cómo va a ser la boda, si ya está cerca, cuándo aproximadamente va a ser, etcétera. Porque no debemos tener noviazgos, hermanos, con una indefinición perpetua. Hay noviazgos de 10 años, 12 años, 8 años. El noviazgo no debe ser tan largo. Tampoco debe ser cortísimo, eso de amor a primera vista y enamoramiento y matrimonio en 2 semanas, 3 semanas, es una locura. Debe haber un tiempo de preparación para ese matrimonio. Entonces, el noviazgo sirve para eso. Y uno debe preguntarse en ese tiempo de la vida, querido joven, ¿estoy preparado para esto? ¿Estoy yo listo para enfrentar el vivir con otra persona
y después todo lo que viene como consecuencia? ¿Cómo está mi vida con Dios? Es una pregunta importantísima que todo novio o novia cristianos deben hacerse. Un aspecto importantísimo es mis estudios. ¿Cuál es mi aspiración? Porque si usted deja sus estudios para supuestamente su matrimonio, para casarse, después se va a arrepentir. Téngalo por seguro. A no ser que haya sido un llamado de Dios y una cosa especial del Señor y hayas dedicado tu vida al servicio de Dios. Ahí nunca te arrepentirás de no haber estudiado o de no tener algunas cosas importantes, etcétera. Pero eso es una decepción. La verdad que si usted deja sus estudios por su matrimonio, en poco tiempo, no mucho, estará arrepentido o arrepentida de haberlo hecho. Eso quiere decir que los estudios deben ser en épocas de la temprana juventud prioritarios. No debe ser el matrimonio, ni el noviazgo, ni el enamoramiento. Deben ser los estudios. El joven, el adolescente y luego el joven de temprana edad debe tener como meta sus estudios. No puede cambiarlos por un enamoramiento. Espero que entienda profundamente esto, querido joven, porque estoy seguro que será así. Usted después se dolerá y entonces encontrará a alguien a quien echarle la culpa. Yo diría que un joven cristiano debe esperar terminar su universidad. Ahora, si no tiene ningún propósito de estudio, pues bueno, siga adelante. Es muy probable que la vida sea un poco más dura para usted. Pero si tiene propósitos y aspiraciones, que hay millones y millones de jóvenes que los tienen, espere concluir sus estudios. Tal vez empezar el noviazgo a una edad prudente, después de estar quizá en su universidad, para entonces coger el rumbo del matrimonio, pero que no sea interrumpiendo tus estudios. ¿Se puede usted preguntar, ¿tengo yo tiempo para este noviazgo? Debo tener tiempo, porque un noviazgo que se prepara para un futuro y próximo matrimonio tiene que consumir tiempo, tiene que invertir tiempo en ella, en los preparativos, en las cosas que hay que tener y comprar, el asunto de un alquiler o de la compra de algún apartamento o alguna casa, porque el matrimonio tiene que tener un lugar donde vivir y estas cosas no se consiguen con que te amo y te quiero mucho y me gustas, no, se consiguen con trabajo, se consiguen con dinero. Cuento con dinero, cuento con disponibilidad de dinero para hacer esto. Porque si no, si eso no cuenta, si eso no importa, pues entonces a los niños también se les puede permitir un noviazgo y tal vez de 12, 13 años, cuando despiertan los jóvenes a ciertos aspectos de la vida física y humana en general, entre ellos el amor, pues que se casen y formen hogares niños. Es imposible. Esto es antinatural. Ahora hablaremos algo sobre la edad del noviazgo, pero para cerrar esta parte, hermanos, ¿de qué cosas debemos pensar en un noviazgo? Es ¿qué piensan mis padres? Mi papá, mi mamá. Generalmente hablando,
son las personas más indicadas para opinar. Ellos realmente aman a sus hijos. No venga con que su papá no lo quiere o su mamá no lo quiere o la quiere, no. Los padres aman a sus hijos. Los padres dan todo por sus hijos. Los padres sacrifican dinero, sacrifican tiempo, sacrifican la vida por sus hijos. Y no van a ser capaces de darle un consejo en un aspecto que ya ellos tienen experiencia, que es el noviazgo y el matrimonio, y que lo hagan dando en el blanco. Cuando un padre te dice, ese muchacho no te conviene, mi hija, no pienses que es que le cayó mal el muchacho, como te lo diga él por allá tal vez cuando te hable al oído, que tu papá me puso entre ojos, me tiene rabia, no me ve bien. No creas ese argumento. Ese que te está hablando lo conociste hace unos días. Tu padre es el que te vio desde que estabas en la cuna. Es el que te dio muchas veces la comida desde que empezaste a beber en el biberón. Es el que se levantó muchas noches a mecerte porque llorabas sin saber él de qué era. El que muchas veces se levantó a limpiarte. No me vengas con que tu papá no te ama. Reprende al diablo, porque no es así. Tu padre te ama y por solo esa calidad de amor es el más apto, igual que tu madre, para darte un consejo en tiempos como estos. Por eso busca el consejo de tu padre y de tu madre y acéptalo. El tiempo del noviazgo no debe ser muy largo. Todas estas cosas que he mencionado usted las puede hacer en un año. En un año usted puede hacerlas. Digamos, no puede ser, yo diría, para poner un rango, un noviazgo cristiano debe ser entre un año y tal vez unos 3. Hay excepciones. Hay excepciones, por ejemplo, ese novio que se va a graduar ya el año entrante, ya tienen 3 años de novio, etcétera, y que es una cosa seria, definida, pues son cosas que habría que esperar. Hay excepciones, pero generalmente hablando, un noviazgo muy largo no es conveniente. No es conveniente porque es una tentación, si vamos a ver. Acuérdense que en el noviazgo, especialmente entre más largo es, se adquiere mucha confianza y ya hay muchos novios que se creen con licencia para estar a altas horas de la noche con la muchacha y para llevarla y traerla y bueno, hacerla partícipe de cuanta cosa, y aunque sean cristianos, en una de esas hay descuido y el diablo puede dañarte. Aunque sean comprometidos ya, son novios, son solteros. Caer en fornicación un día o 2 o 3 o una semana antes del matrimonio es como haber caído en cualquier otro tiempo. Es dañar el matrimonio y la relación. Nunca es adornar la doctrina ni es avanzar en la relación. Alabado sea el nombre del Señor. Ya estoy casi acercándome a la cima de este mensaje para concluir, pero el noviazgo inteligente observa y se contesta honestamente. Si lo hace así, Dios mismo se encarga de irle aclarando las cosas. Pero si hay señales de alerta, aún con más razón, hay que abrir bien los ojos. Señales de alerta. Por ejemplo, la impaciencia en la espera para la intimidad. Un novio que te esté pidiendo, querida joven, una prueba adelantada de tu amor por él, es un falso. Eso debe ser suficiente para que lo despidas ese mismo día. Es una señal de alerta. Señales de alerta como la que ya mencioné.
Estoy hablando de gente creyente porque no podría ser un novio inconverso. Si es inconverso, no sirve. Yo en lo personal lo he dicho, no casaría nunca un matrimonio mixto de un creyente con una o un inconverso, con una creyente con un inconverso o viceversa. No lo haría. ¿Qué bendición voy a poder invocar? La idea de orar por un matrimonio es que Dios lo bendiga. Es invocar a Dios, orar por él. ¿Cómo vamos a orar por alguien que está en contra de la voluntad de Dios cuando Dios lo ha dicho expresamente y está hablando del matrimonio? No te unas en yugo desigual. Él te puede decir que después se convierte y puede hablar maravillas, pero no lo va a hacer. Es más fácil que te bajen de arriba donde tú estás, que tú lo subas a él, a tus alturas. Entonces mejor, aunque tu corazón se estruje o lo que sea, sácalo de tu vida y tempranito, para que no haya mayor compromiso sentimental. Entonces, el matrimonio es actuar inteligentemente. Me refiero cuando uno se va a casar. Es usar la sabiduría más que la emoción. Se actúa más inteligentemente que emocionalmente. Aunque ambas cosas están ahí presentes, una no excluye necesariamente la otra, pero en la mayoría de los casos, cuando no se tiene entendimiento, se actúa emocionalmente, no en forma racional. Finalmente, sobre este asunto, para entrar a un pequeño protocolo que quiero decirles acerca del noviazgo. Todo matrimonio, va a necesitar tiempo de ajuste. No es al día siguiente que usted, bueno, tal vez en la luna de miel, que es un tiempo muy bueno, muy especial, que yo lo aconsejo en todo matrimonio, un aspecto de un encuentro muy lindo, muy básico, que va a ser una experiencia, ¿verdad?, que va a atravesar todo el matrimonio durante toda su edad. Por eso es importante estimular a los creyentes que se casan a una luna de miel, que no tiene que ser con grandes gastos, ¿no? Ellos deben encontrarse ellos. Aparte de eso, el matrimonio inmediatamente empieza a dar algunos problemas de ajuste. Eso es como, ¿verdad?, unos piñones que tienen que encontrar dónde encajan, porque primero chocan, friccionan, pero deben encajar para hacer una tracción beneficiosa para todo el engranaje. El matrimonio es algo así, para que camine. Para eso necesita tiempo. Se dice que los primeros 7 años del matrimonio son para ese ajuste que necesita una pareja, que son dos personas que no se conocían, que no vivieron juntos nunca. Es decir, no es que usted lo conocía, excepto si es alguien que lo conoce de su barrio o de la iglesia misma, pero el conocimiento que tiene de esa persona no es al que me refiero. Acá estoy hablando de un conocimiento más íntimo, más profundo, necesita tiempo. Al matrimonio de Isaac con Rebeca le pasaron situaciones difíciles. Ya mencioné que la esterilidad de Rebeca fue un problema muy serio y fueron décadas sin poder tener hijos. Ese es un sufrimiento porque ellos querían tener. Hay parejas que no quieren tener hijos, pero ellos amaban y querían tener. Es más, sabían que eso era parte del plan de Dios. Tuvieron después otros problemas de ajuste. Después, cuando vinieron los hijos,
que debieron llenar el corazón de ellos tanto. Sucede que hubo un encuentro no muy bueno entre estos dos muchachos que terminaron siendo enemigos, especialmente Esaú de Jacob, ¿verdad? Una situación muy difícil la que ellos tuvieron en su hogar, y de hecho al final vemos a una Rebeca actuando fuera de orden, creando un plan que estaba matizado con la mentira, con el engaño, y a un Jacob que tiene que salir huyendo porque lo van a matar, y a un Esaú que está amargado contra sus padres y se va y se junta y se casa con mujeres impías y le hace la vida imposible en todo lo que pudo a su madre y a su padre. Sin embargo, era un matrimonio aprobado por Dios. Era un matrimonio de Dios. Este es el empalme que les dije. Era un matrimonio que cualquiera diría es de Dios. Y lo era. Ningún matrimonio está exento de la prueba. Tiene que ser probado. Es una casa que se edifica. Por eso hay que edificar sobre roca, sobre algo firme, para poder edificar correctamente, porque si no, el viento, la tempestad y el río se lo va a llevar, porque el viento y la tempestad y el río le vinieron a ambas casas, la que estaba sobre arena y la que estaba sobre piedra. La diferencia fue que la de piedra no se cayó. La de arena, obviamente, se desbarrancó, se destruyó. Hermanos míos, el matrimonio nuestro tiene que estar sobre la piedra. Y en este caso la piedra es la palabra del Señor. Es Cristo Jesús, que es el fundamento de todas nuestras relaciones, incluyendo la importante relación de una pareja casada. El noviazgo es el preámbulo y por eso tiene que ser visto con cuidado. No lo haga en términos indefinidos. Hágalo en un tiempo correcto. Si usted tiene menos de 20 años, pues espere. Especialmente si tiene propósitos en la vida, espere. Ay, ¿qué hago con este corazón y este fuego, hermano, que tengo? Pues aguántelo. ¿Cuánta gente quiere matar a otro y por eso va a ir a matarlo? No, se espera y no lo mata. ¿Cuántos quisieran a veces apropiarse de algo, tal vez cometer un robo, quién sabe qué cosa? Y por eso van a ir a correr. No, tienen que aguantarse. Hay cosas que uno tiene que aguantarse. ¿Cuántas veces tal vez a usted lo han insultado y usted lo que quiere es agarrar algún bate o algo y acabar el asunto en un pleito decisivo? Pero hay algo que lo detiene. No, tú no puedes actuar así. En el mundo se actúa así. Yo no puedo actuar así porque yo soy un hijo de Dios. Me aguanto. Es lo mismo. Querido joven, si tú oras, si tú te metes con Dios, si tú buscas al Señor, si entiendes cuáles son las prioridades de tu vida espiritual, si tienes buena comunión con los hermanos que te rodean, buena comunión con tu pastor, tú puedes aguantar y esperar el tiempo correcto y dedicarte a lo que es prioritario hoy, que te va a ayudar más adelante en el mismo matrimonio. Porque es obvio que una persona que se prepara en la vida, que se prepara, sea un oficio, sea una profesión, va a tener más facilidad en aspectos que también son importantes, como son el llevar dinero y sustento al hogar y las cosas necesarias para la vida. ¿Cómo se lleva un matrimonio? Ya esto lo digo rápidamente. O un noviazgo, mejor dicho, en la iglesia. Primero, oración antes,
durante y después. Antes, durante y después de un noviazgo. Después de eso, que el joven se mantiene orando, porque él casi siempre tiene la iniciativa. Eso ha cambiado un poquito, pero yo creo que el varón en esto tiene esa iniciativa como que está en un chip en él, en su naturaleza, ¿no? Si un hombre está esperando que sea la mujer la que venga a decirle, hermano, lo invito a una Coca-Cola, aquí están en la actividad de la iglesia, tómela. Y está esperando eso como un toquecito, un signo que usted pueda entender, pues mi hermano se va a quedar ahí toda la vida sin poder realizar su sueño. En este caso, el joven que está orando y que ya tiene un sentir por X hermana, tiene un sentir. No es bueno estar enamorado solo uno, porque es que no hay complemento. Hay quienes se enamoran ellos solos nada más, pero no hay complemento. Por eso es bueno que después de orar, después que usted encuentra que tal vez esa persona es, y estar orando, pues entonces va a actuar. ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, debe encontrar a esa persona y debe hablar con esa persona. Tal vez no se ponga a decirle, mire, yo, hermano, no se ponga. Yo la necesito a usted para que me ayude, para que me limpie la casa y para que lave mi ropa y para que me ayude en el ministerio. No. Esa no es forma de usted declararle amor a una mujer, porque lo que ella va a pensar inmediatamente, ¿qué le pasa a este? Este lo que anda buscando es una sirvienta y yo no voy a seguir o no voy a servir como sirvienta de él. Mire, apenas lo conoce, apenas lo está oyendo y todavía que venga usted a hablarle de cosas como esas. Sea prudente, exprese su deseo de que oren, por ejemplo, para ver si Dios tiene algún propósito. Así puede entrar. Y si puede previamente, pues en una actividad de la iglesia, tal vez no sería malo que usted le haga una invitación y le dé le invite a una comidita, a un refresco, a algo que ella entienda el mensaje, que entienda, ¿verdad?, que usted tiene interés, y luego usted se acerca y le dice, vamos a orar porque yo siento esto y esto y esto. Y entonces ella dice, pues está bien, oremos. O te cierra la puerta enfrente. Y hay que aceptar cualquiera de las dos cosas. El que te digan sí o el que te digan no. Después de hablar con esa persona y hacer la invitación a orar con ese propósito que usted también tiene en su corazón y que ella conozca su propósito, después de orar y sentir testimonio de que la cosa va caminando en forma positiva, de que Dios está dando testimonio, hable con los padres. No pueden estar los padres ausentes de este asunto y ellos deben ser prioritarios. Mire que no le he dicho ni siquiera el pastor, porque el consejo del pastor es muy bueno y lo debes buscar también. Que el pastor sea como tu padrino de noviazgo o de boda, que él te pueda decir algo de esa muchacha, ¿verdad? Y ella le dirá a él, al pastor, que le explique de ti y también lo hará, porque el pastor conoce mejor a las ovejas que cualquiera en la iglesia, pero los padres son prioritarios. No me deje los padres de último, ni le pida permiso al pastor antes, porque después vas a llegar tal vez a decirle a esa persona o a los padres, es que el pastor me dijo que no, que esto no es de Dios. Cuídese, pastor, también, porque hay pastores que se meten más de la cuenta en esto. Se meten más de la cuenta
Yo he oído testimonios de hermanas y hermanos que no se han casado porque sus pastores no le han dado permiso. Es un abuso, hermano. La autoridad de un pastor no llega hasta ahí de decidir quién se casa y con quién se casa y quién no. Y hay pastores que cometen ese abuso. Nunca lo haga, querido compañero, porque afectamos vidas. Además que no nos corresponde. Ese abismo puede llamar un abismo peor. Es hablar con los padres. Ellos en primer lugar deben saber el interés que ese joven tiene por su hija. Una vez que habla con los padres y hay acuerdo y hay consejo, porque siempre hay todo eso, entonces se empieza a orar ya en propiedad por un noviazgo. Se entra a un noviazgo. Hay pastores que no anuncian nada de esto porque dicen, bueno, después se separan y ya no siguen más y yo soy el que creo que anuncié y ahora no son. Ese es el problema de ellos. De eso se trata. Para eso es el tiempo del noviazgo, para ver si han dado en el clavo, si la cosa camina. Yo en lo personal siempre he creído que es bueno que lo sepa la iglesia, para que la iglesia ayude a orar y para que si alguna vez los ven conversando o quién sabe si en alguna cena o en algún almuerzo, pues sepan que no están ahí porque se fueron zafados, sino porque son personas que están preparando su vida para un futuro matrimonio. Entonces, eso también ayuda en esa parte. Después de ello, de orar un tiempo, de buscar el consejo, de oír al pastor y otra gente que puede ayudarnos con consejo, entonces, y de establecerse el noviazgo públicamente, entonces se puede llegar al otro paso. Y es el compromiso. El compromiso tampoco es ninguna licencia para andar por allí en desórdenes, en oscuridades y metidos en un carro y por allá en lugares recónditos. No, adornemos siempre la doctrina del Señor. Ustedes saben que en esto se fija mucho el mundo, hermanos. El mundo puede dejarnos pasar algunas cosas, pero esas cosas no las deja pasar. El mundo sabe que una persona que hace esas cosas está mal, que anda buscando chances y que anda buscando oportunidades de carne por allá. Evítelo porque es una tentación también. No hay persona que esté vacunada contra la fornicación. Si usted entra a ese ambiente, con toda seguridad se va a resbalar y va a caer. No entre usted a conocer el cuerpo de su novia o de su novio para ella. Conozca el alma mejor. Procure conocer su sentir, sus sentimientos verdaderos, profundos. El cuerpo, eso está para más adelante, si es la voluntad de Dios que ustedes unan sus vidas. Entonces, después de establecer un compromiso, ya en un compromiso que en lo personal, esto no es un protocolo que esté escrito para todos en el movimiento, pero lo estoy diciendo como una guía. Después de establecer el compromiso, generalmente ya poco tiempo después vendrá el matrimonio. Generalmente un mínimo de 3 meses después del compromiso. No se hace un compromiso con 1 año de antelación, 2 años de antelación, 9 meses de antelación, porque pierde como ese lado brillante, hermoso, como que se pierde, ¿no? Tampoco debe ser corto, a 2 meses, a 1 mes, porque puede hasta despertar dudas en algunas mentes por ahí. Y decir, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? Y hasta dudar
que haya pasado algo serio. Es mejor un tiempo así, unos 3 meses, 4 meses, tal vez 5 lo más, en casos que deba ser así. Y entonces después de allí viene el matrimonio y entró al gremio de los serios, porque el matrimonio es serio. Desde el principio te va a dar problemas. Como has seguido todo esto que acabo de aconsejar, entonces vas a poder enfrentar todo ello. Y no vayas a pensar, oye, eso me ocurre a mí que yo soy, no sé qué me pasa, que yo soy el que me pasan las cosas raras y malas. No. Problemas del matrimonio, todos los hemos tenido. Necesitamos ayuda de Dios y dirección del Señor y tener un buen fundamento en el matrimonio para obtener la victoria. Termino con esto. A mí me han preguntado, hermano, ¿cómo me doy cuenta si un matrimonio es de Dios? Estos jóvenes formar un hogar. ¿Cómo hago? Buscando que uno les diga, bueno, fulano, mengano, o tiene que ser así, así, así. Ese no es el caso. Y yo siempre digo, hay 3 cosas que en términos globales y generales nos indican cuando un matrimonio es aprobado por Dios. Primero, el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Así está en la Biblia. Génesis capítulo 2, verso 24. Habla de Adán y Eva, su mujer. No habla de otro hombre o de otra mujer. Adán y Eva. Y llama a Eva la mujer de Adán. En otras palabras, era la única y era mujer. Ese es el primer punto. Segundo punto. Tienen que ser creyentes los dos. Nunca busque voluntad de Dios si este aspecto no se cumple. Tienen que ser creyentes. No uno que prometa ser creyente. Si solo promete ser creyente, apártese, querida hermana, y dígale, conviértase al Señor. Claro que sí, conviértase. Y siga orando y después podemos hablar de eso unos años después. Si es de verdad que se va a convertir, se convierte. Pero si es un cuento, se va a ir y no le va a hacer más tropiezo a usted. Y tercer aspecto. Es el que nos da Efesios 5:25. El matrimonio debe ser por amor. No es por salir huyendo. No es por dejar los compromisos de la casa de mamá, porque vas a tener otros allá. No es porque tiene dinero. Tiene dinero y me voy a acomodar. No. Ni siquiera es por los aspectos físicos. Qué ojos más lindos. Qué nariz más linda. Es muy lindo de la cara. Un cuerpo lindo. Él o ella. Y entonces te casas por eso. Pero te das cuenta que eso no puede sostener un matrimonio. Lo sostendrá, si es por eso, un par de años. Pero muy pronto esas cosas que te atrajeron y te pegaron en el matrimonio se acaban. Y queda lo que la persona es de verdad, el sentimiento, etc. Por eso es
el sentimiento, lo que hay dentro, lo que hay que conocer y de esas virtudes tener un alto concepto. Entonces, entre un hombre y una mujer, 2, que sean creyentes, 3, que sea un matrimonio por amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esas son las 3 cosas. Y uno dice, bueno, hermano, pero eso está en la Biblia. Pues claro que sí. Me está hablando de un matrimonio aprobado por Dios. El resto de cosas, Dios te da la sabiduría para que las puedas hacer. Es como si el Señor nos diera un barco. Y el barco tiene timón y tiene hélices y tiene motor. Tiene todo. Pero ahora te dice, te toca llevarlo. Ahora tú tienes que manejarlo. Ahora tú tienes que saber llevarlo. ¿Y por dónde llevarlo? Dios te da la bendición del matrimonio y te dice estos principios. Te da el barco. Tienes que saber por qué agua debes ir. Tienes que conocer todo lo necesario para que ese barco no zozobre y poco a poco irlo aprendiendo. Así que, amados jóvenes, yo deseo para ustedes un feliz matrimonio, todos cuando lleguen a ese tiempo. Esperen en el Señor. La impaciencia no es buena consejera en esto. Resista cualquier tentación del diablo. El Señor te va a dar la victoria. Y cuando llegues al matrimonio, prepárate a pelear la batalla y a vencer. Porque también el matrimonio llega un tiempo de una victoria muy linda y de una época que se disfruta muchísimo más el matrimonio y la compañía que cuando empezó dicho matrimonio. Así que les deseo a todos una feliz experiencia en este sentido y que Dios ayude al movimiento misionero mundial para que se levanten hogares firmes, que sean un testimonio poderoso a este mundo que perece, hermanos. Necesitamos hogares fuertes, bien fundamentados en el Señor y su palabra. Quiero orar por ustedes. Quiero pedir a Dios por ese joven, esa joven, a quien Dios le habla a través de este mensaje hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te presento esta juventud del movimiento, Señor. Te pido que esta juventud pueda encontrar la llave de la victoria, Señor. Que pueda ser sabia esta juventud y darse cuenta, Padre, de todo lo necesario para poder levantar y fundamentar un hogar, Señor. Guárdales de todo engaño, de toda astucia de Satanás. Mira aún los hogares, Dios mío, que están ahora mismo pasando circunstancias difíciles, tal vez hasta pensando en separaciones. Dios mío, extiende tu mano, te lo suplico, que puedan, Señor, acondicionar sus vidas a tu palabra, Padre. Reprende todo ataque de Satanás, ata toda malicia del diablo, en el nombre de Jesús, y que obtengan la victoria, Señor. Que ese hogar se levante firme, Padre. Que el mundo pueda ver en los hogares de tu pueblo, Señor, un espejo hermoso en el cual puedan verse ellos también, Señor, para ser distintos y para alcanzar lugares de paz, de gozo y de tranquilidad. Bendíceles, pues, en el nombre de Jesucristo, el Señor de la gloria. Amén. Dios los bendiga, amados. Hermano Humberto, esta noche queremos hacerle algunas preguntas. Son 3 que los jóvenes nos han estado haciendo a través de las redes durante todos estos días. Y queremos que usted nos ayude con estas. Nos hace la pregunta: ¿un joven que sea picaflor puede ser pastor? También oriéntalo al campo de la familia o del hogar. Un muchacho con un procedente como este,
que es que anda enamorado por aquí, por allá, dando los correctivos, porque hay esta inquietud entre los muchachos. Gracias, Pastor Epifanio. El Señor le bendiga. De nuevo, mi saludo muy fraterno, el Pastor Soto, y muy atento aquí de Amén. la palabra que Dios oportunamente, como siempre, le da. Estaba viendo aquí en el chat cantidad de saludos y de expresiones de gratitud por el mensaje expuesto. Con relación a la pregunta, hermanos, el término picaflor, pues como que me disuena un poco porque partimos de la base que estamos hablando de una juventud de madurez, de principios, de un cristianismo práctico, vivencial, y un joven que esté dentro de ese temor de Dios, dentro de esa ética cristiana, pues no sería un picaflor. Supongo que es de aquellos jóvenes todavía en proceso de madurez, bastante inmaduros, que están cambiando con frecuencia de novia o que por guayabo, llamamos aquí en Colombia, o por desquite, porque un noviazgo se rompió, entonces arranca con otro, y luego aquel también sucumbe, y luego viene un tercero, y se va creando ese muchacho, ese joven, una imagen muy negativa, va corriendo su testimonio de boca en boca, y eso es nocivo para un joven de iglesia de base, de banca. Imagínense si llegara a ser un pastor, si está en un liderazgo cristiano, esa persona, pues sí que afea eso, su testimonio, porque en el púlpito lo que se maneja no es tanto teología y doctrina, de pronto facilidad verbal o expresión, no. Lo que se maneja en un altar es credibilidad. Y si no la hay, porque eso desdice de la madurez de un hombre de altar, un joven que empieza el camino cristiano debe tener esa seriedad que la Biblia demanda en las epístolas pastorales, esa sobriedad, ese perfil de persona ecuánime que no está jugando con sentimientos ajenos, y menos si esa joven que antes continúa en la iglesia. Imagínense un joven predicador o pastor en un altar y allá en la banca 2 o 3 jovencitas que estuvieron en un noviazgo con él. Si ese noviazgo así haya sido corto, de todas maneras dejó sentimientos, deja huellas allí, y esa jovencita puede conceptuar mal de él. Hemos conocido casos de niñas jovencitas que han cambiado de iglesia porque el pastor les prometió matrimonio, las dejó plantadas, buscó otra en la misma iglesia. Entonces eso genera una serie de situaciones. La pregunta concreta es si puede ser pastor. Puede que lo sea desde el punto de vista teórico, pero en la práctica no somos nosotros en el liderazgo los que regulamos la vida sentimental de un pastor, de un joven predicador. Es él que, con base en su experiencia con Dios y en su conocimiento bíblico, se autorregula, se autogobierna, tiene aquello que la Biblia llama dominio propio y autocontrol, de manera que a esa persona yo diría que no es apto para seguir en un ministerio y debe corregir esa debilidad llamada picaflor. Así es, hermano Henao, compartimos su idea, hermano Soto. No sé si quiera decir algo del tema, porque ya hemos avanzado un poquito en el tiempo, pero siempre es importante para los jóvenes. Definitivamente, el hermano ha explicado perfectamente. Es una mala actitud que no cabe en la iglesia. Eso no cabe en la iglesia. Si uno como pastor detecta a un joven así, debe llamarlo y debe aconsejarlo y quitarle, si se puede, esa costumbre, esa obra carnal tempranito, para que, superado el problema, pueda llegar un día a servir al Señor, si es que Dios lo llama, ¿no? Pero es obvio que alguien que se sepa que es así, no puede uno confiar en él, porque puede escandalizar el testimonio de la obra. Amén. Así es. Siguiente pregunta, dice, si un joven me dice que si no acepto ser su novia, se va a suicidar, ¿qué hace la hermana en esta situación o la joven? Bueno, en ese caso yo diría que es un chantaje, es un mecanismo de presión totalmente inadmisible desde el punto de vista cristiano. Primero porque si es una joven espiritual, no se compromete con un joven que tiene pues ese perfil, que usa el sentimentalismo extremo para llevar a pensar en eso. Si usa ese recurso como chantaje, que usted no se casa conmigo y yo me suicido,
pues está mostrando que él no tiene una relación con Dios, que está queriendo manipular a esa persona. ¿Y qué tal que se case usted, jovencita, con él? La pregunta de la joven es, ¿yo qué hago? Inmediatamente decirle no, si eso, ese chantaje lo está usando ahora antes de, ¿qué tal que yo me comprometa? Después puede usar el mismo recurso de presión para someterla de pronto a sus caprichos. De manera que esa es una seña, es una señal muy peligrosa. Un hombre maduro, así esté joven todavía, pero que tenga conciencia de lo que es vida, de lo que es cristianismo, de lo que es Dios, de lo que es Biblia, de lo que es iglesia, pues nunca piensa en el suicidio como un recurso de chantaje para someter a una jovencita a sus criterios, a sus sentimientos. Entonces, lo que esa joven debe decirle es, no continuemos, y verá que no se va a suicidar nada. A veces eso es un chantaje. Yo conocí un caso de esos, y una joven en una vigilia llorando me dijo eso, me dijo, él está en el borde del río y dice que se va a tirar a ahogar, estábamos por allá en los llanos orientales de Colombia, y que tal, yo le dije, déjelo, él no se va a lanzar al río. Hermano, ¿y qué tal que lo haga? Yo le dije jovialmente, si se tira al río, él sabe nadar y más abajito va a salir. Pero qué tal que se ahogue, si se ahoga, nos unimos mañana con los cuerpos de socorro y buscamos el cuerpo y le damos sepultura. Por supuesto, no pasó eso. Así Ese es. hombre nunca se suicidó, ella se casó con él y luego su hogar fracasó y la dejó con un reguero de hijos, porque esa no es la manera de presionar. Yo creo que el pastor Soto también, por su experiencia y trayectoria, puede aportar alguna opinión al respecto. No, ahí está. Pues, bueno, podemos decir también que es lógico, es un chantaje. Eso no debe creerlo ninguna joven, es una astucia de él para lograr sus objetivos con ella. Y si fuera así, es problema de él, porque imagínense, usted no puede casarse con alguien que menosprecia así su vida, ¿no? Sería una destrucción. Así que ese sería un problema. El que quiere suicidarse es problema de él, no es suyo. Así es. Amén. La última pregunta, hermano Henao, para Aleluya. ustedes. Un joven cristiano puede visitar a su novia en su casa. Díganos los términos para tener claro esta parte cuanto a la visita de la novia. Bueno, yo diría, porque yo lo hice, no solo puede, debe visitarla en casa. Un noviazgo serio se funda en lo que el pastor Soto en la palabra se sostuvo y se apoyó, en ese respeto mutuo, en esa consideración, en ese aprecio por los papás de ella, porque son parte de la futura familia ya. Entonces, un joven cristiano maduro, con una proyección clara y definida, con un objetivo bien claro en su relación sentimental, pues va a contar con los papás, va a pedir el permiso para visitarla, y allí, qué mejor que en un ambiente de confianza, de respeto, de dignidad, como es la casa donde ella vive, pues allí es el lugar más indicado para charlar, para dialogar, para proyectar su futuro matrimonio y familia, de manera que ese es el lugar más indicado, no el lugar que el pastor Soto decía, la oscuridad, la soledad, las tinieblas, los lugares donde el entorno sea nocivo, sea tóxico y pueda prestarse para la tentación y para el pecado, no es el lugar indicado para los encuentros, las charlas prematrimoniales. El lugar indicado es la sala de la casa paterna y materna, allí al calor de un chocolate si es frío, al calor de un refresco si hace calor, se dialoga. Es más, a veces se incluyen en las charlas a los suegros y a los cuñados si los hay, y en un ambiente familiar que se va creando una atmósfera muy positiva, muy respetuosa, para que esa familia pues acepte a ese joven y vean también en él sus modales, sus valores, sus principios, y eso permite que esa familia también evalúe a ese muchacho, y entonces pueda, una vez que él se ausente y termine la visita, pues queda el comentario allí positivo, qué bueno, su actitud, su respeto, todo eso abona el terreno y facilita el respeto para la relación matrimonial que viene luego y la familiar que es posterior. Eso Qué bueno, excelente. No sé, hermanos, estamos gozando este tiempo. Lástima que el tiempo ha avanzado un poquito. Amén. Y queremos rápidamente hacerles unas preguntas también, hermano Soto. Y la siguiente, hermano Soto, nos preguntan los jóvenes
cuáles son los requisitos y normas para un noviazgo cristiano. Requisitos y normas para un noviazgo cristiano. Bueno, yo expliqué que pues no existe un protocolo para un noviazgo en la Biblia, ¿no? Mencioné un protocolo a seguir entre el pueblo cristiano en cuanto al noviazgo se refiere. Yo lo mencioné, creo que contesté esa pregunta cuando hablé sobre el final, el protocolo del noviazgo en la iglesia. ¿Qué se hace para que un joven inicie un noviazgo? La oración es el primer término, tiene que estar presente. Nos enseñó eso el pasaje también. Después de la oración, pues obviamente se habla y tiene que haber una respuesta congruente para ese muchacho enamorado, porque también le pueden decir que no y hay que respetar eso, ¿no? Hay jóvenes que se ponen demasiado insistentes y llega a ser enfermizo el sentimiento de ellos. No es correcto. Debe también respetar. Si alguien le ha dicho, no, hermano, yo no he pensado en usted, por favor, no, oremos, no, hermano, es que no quiero comprometer. Haga caso, busque otra dirección, porque ahí salió el tiro cebado, ¿no? Entonces lo mejor es... Hay que pescar en otro charco. Lo mejor es... Así es. Pescar en otro charco, como decimos, y esto es hilarante porque es algo común en la vida de los hombres, ¿verdad? Es duro que lo rechacen a uno, pero eso es parte de la vida. Pero si no es así, lo aceptan, pues bueno, es el momento de empezar a orar juntos, ahí sí. Juntos me refiero a que oren los dos. Pues no es que empezaron un noviazgo, van a empezar a orar. O allá uno en su casa, en la iglesia, y otro acá en su casa y en la iglesia cuando vayan. En otras palabras, no hay que publicarlo, no tiene que saberlo nadie más. Están orando ustedes dos. Ya después, cuando pase un tiempito, usted puede pedir algún consejo, siempre habrá un pastor que lo puede ayudar, un hermano, un amigo suyo que puede también ayudar, los padres suyos pueden también aconsejar. Después de ese tiempo de oración, es que entonces, bueno, de hecho con los padres se debe hablar inmediatamente después de que se ponen de acuerdo, ¿no? En la oración. Los padres no deben quedar de último, eso lo dice enfáticamente, porque no es correcto. Los padres tienen que saber de forma prioritaria qué decisiones están de por medio en cuanto a sus hijos. Y si es una hija, todavía creo yo con más razón, ¿verdad? No me deje a los papás de último, cuando ya toda la iglesia lo sabe, y lo saben los pastores, y te han dicho 2 o 3 cosas ya. Habla con los padres y les dices, a ellos sí les puedes decir, yo voy a hablar con el pastor oportunamente, voy a hablar con algunos hermanos que me aconsejan también, pero los que deben saberlo primero son ustedes, mi papá, mi mamá, por si es uno de los dos que están, pues uno de los dos. Y después de hablar con ellos, pues sí, ya se puede hablar con el pastor y comunicarle. No es pedirle permiso de si pueden ser novios o no, a no ser que el pastor sepa algo que usted no sabe y que sea algo contundente que pueda determinar si se sigue o no se sigue, porque un pastor puede tener conocimiento de cosas que los miembros de la iglesia no saben, y es bueno. Por eso siempre es bueno también que tanto ella como él en un noviazgo hablen con sinceridad y con honestidad. Si le ha pasado algo en su vida, pues bueno, compártalo. Si hay amor verdadero, las cosas caminan, aunque sea algo negativo. En el mundo pueden pasar muchas cosas horribles y feas, pero en el Señor todo eso ya pasó, ya somos nuevas criaturas en Cristo, pero hay que ser honestos. Hay novios que han ocultado hasta un hijo que han tenido, y después ya la muchacha se viene a dar cuenta cuando ya no puede decidir nada. ¿No? Debe ser honesto. Hablar pues con el pastor, después
Si el pastor acostumbra, eso lo decide el pastor, decirlo a la iglesia, yo dije que yo lo acostumbraba porque me gustaba que la iglesia lo supiera, porque oran por ellos y también porque pues los ven por ahí conversando. En la iglesia siempre hay hermanitos y hermanitas que son como más quisquillosos, ¿no? Y ahí andan, que andan hablando y que no sé qué. Bueno, ya saben que son novios, tienen que hablar, porque si los novios no hablan, pues entonces, ¿cómo van a hacer para arreglar las cosas que tienen que arreglar? Entonces, después de ahí, viene el compromiso, después de un tiempo que sigue con oración. Todavía no hay licencia para andar por allá solos, por allá en paseos y en oscuridades y en carros para arriba y para abajo. No es eso, hasta el compromiso, a no ser que sea una cuestión de fuerza mayor, ¿verdad? Pero es bueno que haya acompañamiento, si hay que hacer un viaje o algo así. No debe nunca ir la parejita de novios solos. No es conveniente. Y después del anuncio del compromiso, pues viene el matrimonio y a pelear la batalla. Así es. Hermano Humberto, ¿quería añadir algo? No, considero que el aporte del pastor Soto es contundente en este sentido, y la verdad es que estoy 100% de acuerdo, porque son los conceptos y los criterios bíblicos que manejamos. Así es. Amén. La otra pregunta, hermano Soto, es ¿hasta dónde son permitidos los celos en el noviazgo cristiano? ¿Hasta dónde son permitidos los celos en el noviazgo cristiano? Bueno, los celos tienen un aspecto, digamos, tenue, menos destructivo, y tienen otro aspecto que sí es peligroso. Celos que empiezan en noviazgos y son celos ya perniciosos, permanecen después en el matrimonio. Y nosotros vemos que en la palabra se dice claramente que los celos es una obra de la carne. Parte de la obra de la carne son los celos, al lado de otras muchas obras de la carne, pero los celos es uno de esos frutos de la carne. O frutos de la carne, no, obras de la carne. Hay un celo al que me refería al principio, tenue, que es normal. Todo el mundo ama lo suyo, o sea, lo que está dentro de su entorno, lo que siente que le pertenece, pues lo ama, y hay una dosis, por decirlo así, de un celo que nos ayuda a cuidar esas cosas, ¿no? El cuidado que hay que tener, por ejemplo, no vas a dejar, digamos, tu carro descuidado, quién sabe en qué lugar, y que sabe que se lo pueden robar. No, algo te dice, no, es mío ese carro, y lo necesito, y entonces cuida dónde lo dejas, ¿no? Lo mismo puede suceder en cuanto a la relación familiar y matrimonial. Si ves que una mujer, por ejemplo, está llamando mucho a tu esposo, pero los celos enfermizos generalmente son infundados. Pero ves que esta mujer llamando a tu esposo en forma insistente, continua, entonces como mujer te sientes mal y vas a decirle en ese caso al esposo: ¿qué pasa? Porque te veo que te están llamando mucho esta señora, y han llamado aquí varias veces. Eso es normal, eso es un celo, pero que tiende a cuidar lo que le pertenece a ella. Ese esposo es de ella, o viceversa, ¿no? Un esposo que vea que un sujeto viene y aprieta a su esposa y la abraza mucho, usted no se va a sentir bien, a no ser que sea una guaymaza, ¿no? Pero usted va a decir, ¿qué le pasa a esto? Abrazando como así, ¿no? Uno como hombre sabe cuando hay malicia, ¿no? Capta cuando hay ese tipo de malicias. Y no sería malo que ese hombre le llame la atención al sujeto y le diga: no, guarde distancia,
hay que respetar, etcétera, etcétera. Hasta ese punto, un celo puede ser sano. Dios es celoso, como dice David, claro, no es tampoco ese tipo de celo, es un celo muy distinto, pero es celoso en el sentido que él guarda y aprecia lo que le pertenece a él, lo que es de él, lo que está conectado a su sentimiento, ¿verdad? Entonces, Así es. hasta ahí está bien. El celo empieza a ser pernicioso cuando ya no es bien fundado. Empieza la persona a hacer especulaciones sobre su compañero o compañera y imaginaciones, y esto lleva a extremos, ¿verdad? Cuando se empieza a actuar en base a ese celo, se empieza a actuar vengativamente o simplemente atacando, ¿verdad? Queriendo como que la persona se retire usando esa violencia, allí ese tipo de celo no va. Y yo creo que un celo sano debe arreglarse cuando las personas hablan. Si ese hombre ve que su esposa está dando algún síntoma que él considera que es raro en su actuar y hablan, ella va a dejar eso, ¿no? Y él, pues simplemente se olvidó también, porque los celos también son malos cuando quedan ahí. Entonces ahí son perniciosos y dañinos. Entonces, hasta ese punto, que puede ser hasta benefactor, el celo puede servir de algo, pero ya como fruto mismo de la carne, no. Y si usted tiene un novio o una novia, según el caso, ¿no? Si un muchacho tiene una novia y una muchacha tiene un novio que son celosos, y usted examina esos celos que son sin fundamento, que son más bien como un deseo de apropiarse, no tanto de proteger ya, sino de dominar, de apropiarse de la demás persona, pues hermana, ahora que hay tiempo y hay pies, salga huyendo de esa relación, porque no va a funcionar. Y en el matrimonio los celos son peores, mucho peores. La Biblia habla de esto también. Así que ese es el consejo. Así es. Bueno, pasamos a la última pregunta, Pastor Soto. ¿Cuál es la edad ideal para casarse? Sabemos que esto pues es variante, pero en su apreciación, su consejo, ¿cuál es esa edad ideal para que los jóvenes formen? Ahora, en el tema mencioné algo de esto, pero yo creo que un joven debe tener prioridades, y a la edad de no ser todavía un joven maduro, no es el tiempo de pensar en matrimonio y por lo tanto en noviazgo. Hay algunos que dicen, ¿y cuándo sé yo que soy una persona madura? Bueno, para ponerle un caso nada más, uno es maduro cuando puede hacer frente a las responsabilidades y compromisos de la vida. Cuando usted es capaz de responder usted mismo, no papá, no mamá, ni nadie, usted mismo puede responder a las responsabilidades de la vida suya, entonces piense, ya he madurado o ya estoy madurando, ahora sí voy por buen camino. Pero si usted tiene un accidente hoy y no tiene usted recursos de ninguna clase para hacer frente a eso, tiene que correr a ayudarlo. Si usted quiere comprar una casa, pero ¿cómo hace? No puede comprar una casa. Y para un matrimonio, dicen que el que se casa, quiere casa. Un matrimonio debe tener un techo, por lo menos alquilado.
Pero ¿qué pasa si usted no puede hacerlo? La comida no espera al día siguiente, hay que comer todos los días. Y allí no, el niño no come diciéndole uno te amo mucho y te quiero mucho. No, no, el niño va a pegar gritos si no hay leche. Y la leche se compra con dinero. Parece algo muy materialista, pero esa es la verdad práctica. Si usted no tiene todavía la capacidad de sostener económicamente, por lo menos en lo básico, un hogar, ¿cómo va a estar pensando en formar un hogar? Va a hacer pasar hambre a una persona que usted dice que ama y luego a unos niños, a unos hijos que probablemente vendrán. Entonces, no es necesariamente una edad, pero se sabe, hablando promedialmente con sus excepciones de ambos lados, porque yo conozco jóvenes de casi 30 años que son tan inmaduros como un muchacho de 17. Y conozco muchachos de 17 años, de 18, de 19, que son jóvenes ya maduros. Entienden las responsabilidades de la vida y muchas cosas que no entienden otros que, repito, son mayores. Entonces, hay excepciones, pero el promedio de regla común debe ser de 21 años para arriba. Eso es lo que yo diría que alguien debe esperar como un consejo particular, no es una ley. Hay matrimonios. Mi papá se casó con mi mamá cuando ella tenía 14 o 15 años. Yo en aquel tiempo, estoy hablando del siglo pasado, de principios del siglo pasado. Así que hace mucho tiempo. Pero permanecieron juntos y llegaron a cumplir 60 años de matrimonio antes de partir, que uno partió a los 83 años, mi mamá, y mi papá que partió a los 93 años. Un matrimonio ejemplar. Claro, él era mayor que ella como 10 años, o sea que él por lo menos aportó esa madurez. Hay excepciones, pero generalmente yo diría que por lo menos los 21 años para que ya esté en estudios más completos, porque esa debe ser la prioridad, vuelvo a decir. La prioridad de un joven antes de los 21 años es estudiar y en tercer lugar estudiar. Lo demás vendrá después. Sea sabio, eso es lo que yo les digo a todos. Amén. Y la Gracias, edad pastor. que hay gente que se espera más tiempo y se casa a los 25. Yo he visto matrimonios de 25 años de edad y está muy bien, me parece a mí que es una buena edad, madura. Por ejemplo, a mis hijas yo las aconsejé y ellas se casaron las dos a los 24 años después de haber terminado sus estudios universitarios, que yo se los aconsejé. Les tuve que decir, miren, yo he invertido en ustedes también bastante tiempo y dinero y todo para que ustedes estudien y no me van a dejar mis estudios por ahí tirados. Ellas no lo habían pensado tampoco y lo hicieron bien, creo que lo hicieron bien y ahí están. Y así he conocido muchos otros jóvenes que han esperado el tiempo oportuno para el matrimonio. Es mejor no andar tan adelantado en esto. Amén.